Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgaz. Lo he retomado hoy. Mañana ya veremos a ver qué es lo que digo. Señoras y señores, estoy contento y feliz porque vamos a hablar de Valentino Born in Rome Choral Fantasy. Y no es una review fantasma, así que vamos para adentro, pero que ya. Chiquitines y chiquitinas, míos, mías, míes, ¡ole! Mirad lo que está aquí. A ver, efectivamente, ya sabéis que está el producto completo. Y, bueno, mientras que voy a atizármela, porque eso sí que quiero que veáis que me la estoy atizando. He hecho el desempaquetado del producto delante vuestra hace ya unos días, Claro, es que hay que hacerlo todo así. Y mientras voy hablando ya, voy a ir haciendo consideraciones con respecto a la botella que efectivamente sigue la sintonía de las Valentino y que esta vez no incluye la argolla en el tapón. Bien, por otro lado tenemos todo lo que es el color de la caja en negro con las texturas de la tachuela tan características de Valentino en la última hornada, una vez que ya pues el señor Valentino se ha jubilado, aunque sigue estando ahí al pendiente de lo que van haciendo. Bueno, pues tenemos aquí la caja con las letritas en color coral. Es una edición de hombre, es una edición que es, y yo encuentro, muy veraniega y sobre todo juvenil, pero juvenil con cierta sobriedad, y eso me gusta. Bueno, Valentino Uomo Choral Fantasy, yes. Oh yeah. Bueno, botella pesada, botella con textura, una botella que está muy bien. El vídeo bien currado, bien trabajadete, muy digno el trabajo. Pero lo interesante es sobre todo que ya hemos olvidado la argollita por otro lado, volvemos a bueno, tenemos lo que es un tapón. Esto es una novedad con respecto a lo que es el envasado de las botellas de Valentino, por lo menos de las que yo tengo en las unidades lleva una argollita de plástico. Y ahora pues tenemos un vaporizador que vaporiza muy bien, es correcto, no es espectacular, hay que decirlo, pero está perfecto y tiene una vaporización que es hiper óptima. Además permanece nebulado, pero yo y es cortito, yo hubiese querido un poco más, que fuese más expandido, pero bueno, escucha, no puede ser, pues no puede ser, así lo tenemos. Lo importante también por otro lado es desde luego la fragancia, así que señoras y señores voy a empezar a disparar notas de salida, corazón y fondo declaradas y vamos a ello, porque además me emociona tener este tipo de productos. Bueno, vamos a ver, otra cosa, venga, vamos a hacer otro paréntesis. L'Oréal, hija mía, hijo mío. Ahora mismo creo que es un directivo, el gallifante, ya no es una mujer, es un hombre, creo, me parece. No estoy seguro. Bueno, en fin, que me da exactamente igual. Que ahora mismo, de verdad, estáis haciendo las cosas muy bien. Seguir así y no me la liéis, por favor, no me la liéis. Porque la verdad es que de lo que estoy comprando, probando vuestro, estoy contentísimo. Tanto de la línea de cosmética pura y dura, de cremas y todo esto. Y luego efectivamente también pues por lo que es la parte de la perfumería creo que estáis haciendo las cosas muy bien, muy bien. Dicho todo esto, este mensaje que nadie va a escuchar ni va a ver, ay, pobre de mí, me va a poner a llorar por las esquinas, pues notas de salida, corazón y fondo. Salida en bergamota, manzana y cardamomo. Esclarea, geranio y lavanda en el corazón. Con una base de pachuli, vetiver y tabaco. Pues cuando estuve probándola en la tienda, ya hace pues unas semanas que está, me quedé muy sorprendido porque es el tipo de fragancia que a mí me gusta sobre todo emplear en verano. Y que luego además está cargada de versatilidad porque no solamente se queda en usarla en la campaña de verano, lo puedes usar a lo largo de todo el invierno porque es muy juvenil, es muy chispeante y esto es lo que a mí me gusta en un tiarrón. Que también tenga un punto juvenil y que no todo sea oscuridades y unas cosas densas con cueros, no, y unos tabacos muy oscuros, no, todo lo contrario. Y esto es muy guapo porque te llena de vida, pero sabes que estás vestido, estás hecho un señor italiano, un Valentino gentleman. Y de verdad me ha sorprendido mucho, sobre todo por la parte de la salida, porque la manzana se nota un montón. Y es una manzana que también tiene un toque
Es una manzana que tiene un toque maduro, dulzón, pero está muy bien llevado de la mano del cítrico, porque la bergamota va jugando un punch importante, pica un poco en nariz, con lo cual quizás lleve algún tipo de aldehído o alguna sustancia o pimienta incluso que no está declarado porque te pica un poco en nariz, pero no es un picor acuciante ni muchísimo menos, ¿eh? Es algo muy sutil, pero da viveza, ese picor que se siente en nariz da mucha más viveza a esta Valentino Coral Fantasy. De verdad que hay que tener en cuenta. El cardamomo es un cardamomo que aporta también un toque especiado junto con una chispa cítrica que va auténticamente perfecto. Luego cuando va madurando, y es curioso, no es dulce de sentirla súper dulce ni nada de esto, ¿eh? No. Tiene un toque dulce. Pero de tener un toque dulce a que sea dulzona, esto no es así ni en broma. Tiene ese toque dulce, tiene un punto dulce afrutado, y hasta incluso estaría por decir que ya no solamente es afrutado, sino que lleva molécula, esto lleva algún tipo de molécula gourmand, ¿vale? Porque lo tienes y lo sientes en boca. Recordar que todo está ligado, todo está completamente, pues eso, unido, y puedes hasta incluso como sentir en boca que lleva algún tipo de molécula gourmand no declarada. Bueno, lejos de todo esto, o muy cerca de todo esto, tenemos un geranio perfecto que va otorgando unos matices de rosa dentro de lo que es la composición, pero no es machacante, que nadie se piense que va a sentir aquí, en esta Coral Fantasy, para hombre, un punch de rosa, porque no van los derroteros por ahí, todo lo contrario, es más, es juvenil, es chispeante, pero tiene matices que la hacen muy masculina y con cierto punto vintage. Y con un cierto toque vintage, porque pensar que dentro de la composición que se da, estamos jugando muy mucho con grandes clásicos y tradicionales de la perfumería. Tenemos la esclarea también ahí, la esclarea que tiene un olor un poco peculiar, ¿eh? La esclarea, ojo con la esclarea, que no hay que echarle de comer aparte. Y hay que tenerla en cuenta. Todo esto va aromatizando, la va especiando, la vuelve también verde, un verde que se va endulzando. Es un devaneo muy así. Vamos para acá y para allá en la jugada de lo que son los aromas que se pueden percibir. Cuidado, ¿eh? Luego hay que tener en cuenta todo un conjunto que además la vuelve muy característica, porque puede parecer que marca mucho la línea, por un lado, con respecto a lo que es la Valentino Born in Rome de hombre, pero en realidad se empieza a desmarcar. No está tan a la par ni tan en paralelo con Valentino Born in Rome. Todo lo contrario, está tomando y toma su propio camino. Y eso está muy bien. Sigue manteniendo ligeros matices, pero imprime un camino completamente distinto una vez que empieza a hacer el secado. Subidita de lavanda, sí, pero lavanda que va pues envuelta y decorada con todos los toques que he mencionado anteriormente. O sea que tenerlo ahí, pero muy claro. En la hoja del tabaco, pues la hoja del tabaco es un tabaco que no viene declarado, porque lo hago así porque tengo el teléfono ahí, pero no viene declarado, pero es un tabaco que va avainillado. Ya lo veréis, es un tabaco que está muy chula. Es que está muy chula, de verdad. Es un tabaco que lleva, puedes notar el tabaco con vainilla. Por lo menos yo se lo siento. Es un tabaco que va muy aromatizado con vainilla. Es como un tabaco turco, claro, que hay que estar en Turquía y conocer. Hay unos tabacos, hay es que no me acuerdo ya de la marca, hace algún tiempo que no voy, pero hay una marca de tabaco muy concreta en Turquía que va con unos matices de vainilla en el aroma. Estoy hablando de la hoja del tabaco, ¿vale? Además estoy hablando de tabaco picado, que es diferente. Pero hay una hoja de tabaco que te da unos remanentes muy avainillados, y eso lo he conocido yo en Turquía. Y aquí lo tenemos. Aquí está ese toque de tabaco avainillado súper chulo, que le imprime masculinidad, con lo cual está muy equilibrada, va balanceando. Si una chica la quiere usar, que la use. Yo creo que una chica se la puede poner, pero el problema lo va a tener sobre todo con el secado, que es donde se vuelve más aguerrida. Confluye el vetiver y el patchouli, por supuesto, los dos, el patchouli más trabajado desde las cremosidades junto con esa vainilla que estoy referenciando, porque lo que hace es que la vuelven cremosa. Valentino Coral Fantasy para hombres se vuelve más cremosa en el secado, pero sí que es donde marca la diferencia con respecto a la hoja del tabaco. Vetiver, que sentimos ligero, es como un tono medio. No llega a ser ni un vetiver excesivamente verde,
ni tampoco seco. O sea, tenemos ahí un balance equilibrado junto con el vetiver, que claro, tiene que hacer también el juego con lo que son esos ámbares que se producen junto con ese toque avainillado que lleva esta fragancia de aquí. Estoy convencido 100%. Luego, en cuanto a lo que son los rendimientos, tenemos 2 metros de estela, 2 metros de proyección aproximadamente durante unos 15 minutos, no más, pero es que esta fragancia tiene mucho desarrollo, más allá de donde podéis pensar que quizás se pueda desvanecer enseguida. Tiene un desarrollo, un desempeño de 8 horas perfecto, te lo puedes aplicar por la mañana, no necesitas reaplicar. Si quieres reaplicártelo, te lo reaplicas, porque la concentración para este eau de toilette, que tengo que decirlo, es un eau de toilette, no es un eau de parfum, es altísimo, es muy rico en lo que son esos fijadores, esas resinas que les han puesto y que hacen que la fijación sea pues más persistente que en un eau de toilette convencional y al uso. Quizás también viene de la mano de esos dulzores y de esas cremosidades desde las cuales se está trabajando esta Valentino Born in Rome Coral Fantasy para hombre. Casi nada, vaya nombrecicos largos. Pues ahí es donde está la cosa y donde la podéis disfrutar. Completamente versátil, tiene nocturnidad por supuesto, podéis ponerosla cuando os venga en la real gana. Y un trabajo sumamente redondo para esta, de verdad, y de aplaudir. Ya sabéis que yo normalmente no aplaudo Frankensteins, curiosamente, pero estos, súper bien. No he desinfectado la botella. Espero que... No, porque la he abierto yo. Espero que la manipulación sea todo con guantes y mascarillas, porque no he desinfectado la botella. Señoras y señores, ya está. Que chimpum. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Encantado de presentaros estos productos tan guapos. Muchas gracias, suscribíos, darle al like y recordar que estoy en distintas plataformas por las cuales me podéis seguir. En la otro sitio ya sabéis que tengo 2 canales y bueno, mientras que pueda y tenga cuerda, pues ahí estaré dando pues contenidos, porque yo soy el hacedor de contenidos. Muchas gracias a todos por estar aquí, nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen. No, de friki nada. Él es un sabio y además lo está demostrando cada...